Evo Morales recibió otro golpe político muy duro. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia impidió su candidatura al Senado. La autoridad electoral de ese país sudamericano sí permitió la candidatura a la presidencia del exministro de Economía en su gobierno, Luis Arce. Evo Morales respondió a esta determinación y afirmó que no está garantizada una elección transparente. Mientras tanto, la Unión Europea confirmó que participará como observadora en las elecciones de Bolivia y sigue la persecución, el hostigamiento y el encarcelamiento político de seguidores de Evo por parte del gobierno interino encabezado por Yanine Áñez. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Esto es lo más importante de lo que ha ocurrido en las últimas horas en Bolivia. El Tribunal Supremo Electoral de ese país impide la candidatura de Evo Morales al Senado. La autoridad electoral del país sudamericano sí permitirá la candidatura a la presidencia del exministro de Economía en el gobierno de Evo Morales, Luis Arce. El Tribunal Electoral ha decidido no autorizar la candidatura de Evo Morales en las próximas elecciones del 3 de mayo. El argumento principal es que el expresidente no cumple con el requisito de tener una residencia permanente en Cochabamba, la región de Bolivia que pretendía representar. Morales se encuentra exiliado en Argentina, mientras en territorio boliviano sus rivales políticos le siguen múltiples procesos por diversos cargos. El partido del expresidente Evo Morales, el Movimiento al Socialismo, MAS, había anticipado que los jueces electorales inhabilitarían a su líder y también había anunciado que apelaría este fallo ante tribunales internacionales. La autoridad electoral boliviana, sin embargo, permitirá la candidatura de Luis Arce, el candidato del MAS, para aspirar a la presidencia. De acuerdo con Salvador Romero, el presidente del Tribunal Electoral de Bolivia, Arce, exministro de Economía, cumple con todos los requisitos para postularse. El Tribunal Supremo Electoral comunicó su decisión la noche de este jueves, día en que se celebra el Carnaval, una fiesta muy importante en Bolivia. Si el MAS se había declarado en emergencia anticipando que la resolución le sería adversa, el Comité Cívico Pro Santa Cruz había amenazado con declarar una huelga indefinida si los jueces electorales hubiesen permitido que Morales fuese candidato. El temor de los sectores contrarios al MAS se debía a la fuerza que mostraba este partido en las encuestas preelectorales, donde, según estas, el partido de izquierda podría obtener la mayoría del Senado y entonces presidir la Cámara. La posibilidad de que Evo Morales terminase como presidente del Senado resultaba intolerable para los grupos opositores que estuvieron involucrados en su derrocamiento en noviembre pasado. Las normas electorales en Bolivia exigen que los candidatos parlamentarios vivan en la circunscripción electoral que les corresponde al menos los 2 años previos a las elecciones. Esto inhabilita a los políticos que, pese a trabajar en la sede administrativa del país, La Paz, buscan representar a la población del interior del país. Esta restricción causó varios conflictos políticos en el pasado. En 2015, una diputada fue impedida por esta razón de postularse como alcaldesa de su ciudad natal. Posteriormente, ella interpuso un recurso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ganó el derecho a un resarcimiento del Estado boliviano. Según la resolución del Tribunal Supremo Electoral, en referencia a Evo Morales, esta institución se ha enfocado en definir el concepto de residencia permanente en materia electoral. La residencia permanente se entiende como la suma de 3 factores principales. Primero, considera el domicilio o residencia habitual registrada y declarada por el ciudadano en el padrón electoral. Luego, ese lugar debe ser donde el candidato desarrolla su proyecto de vida. Y por último, en su aplicación del principio de verdad material, se requiere una residencia efectiva en ese distrito.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, no quiso especificar qué parte de esta definición se aplicaba específicamente a Morales y a los otros candidatos en situación similar, entre ellos el ex canciller de este último, Diego Pari, quien pretendía ser senador por Potosí, y Mario Cosío, un político de derecha que estuvo exiliado en Paraguay y por tanto no vivió los últimos años en Tarija, su región natal. Evo Morales había dicho que pretendía ser senador para protegerse de los ataques que sufre y que según él son instigados por Estados Unidos. Sin embargo, la Constitución boliviana de 2009 eliminó la inmunidad parlamentaria. Morales está siendo procesado por diferentes delitos, entre ellos sedición, por su supuesta participación en los bloqueos de caminos que siguieron a su renuncia a la presidencia del país. A causa de una denuncia del candidato Carlos Mesa, la Fiscalía también lo está investigando por el supuesto fraude electoral del 20 de octubre pasado. En ambos casos, los procedimientos se siguen en los tribunales ordinarios, sin considerar el derecho que tienen los expresidentes bolivianos a un juicio especial. Mesa y otros candidatos contrarios a Morales celebraron la inhabilitación del expresidente. La primera encuesta de intención del voto que se realizó después de la inscripción oficial de candidatos mostraban al MAS como la primera fuerza política del país, con un 31%, seguido por Mesa con 17% y la presidenta interina con 16%. El exdirigente cívico Luis Fernando Camacho apareció en cuarto lugar con 9%. Estos resultados sumieron en la preocupación a los sectores derechistas de la política boliviana. Camacho dijo que en estas circunstancias existía el riesgo de que el MAS vuelva, por lo que debía organizarse un frente único de todos los grupos que se le oponen. Sugirió que él podría renunciar a sus pretensiones presidenciales con la condición de que también lo hicieran los demás. Hasta ahora ninguno de los otros partidos ha respondido formalmente a Camacho y todos han ratificado que seguirán en la carrera. Obviamente, Evo Morales dio una muy puntual respuesta y dijo lo siguiente: responde a su inhabilitación electoral en Bolivia. De esta manera, no está garantizada una elección transparente. El expresidente advierte desde su exilio en Buenos Aires que habla con sectores de las Fuerzas Armadas preocupados con la derrota del gobierno interino. Aquí vemos a Evo Morales, quien sostiene una fotografía de la presidenta interina de Bolivia, Yanini Áñez, durante su rueda de prensa que brindó de manera urgente. Esta es una rueda de prensa de emergencia, dijo Evo Morales, visiblemente molesto, apenas se sentó ante los periodistas en un hotel del centro de Buenos Aires, la ciudad donde vive exiliado desde diciembre del año pasado. El expresidente de Bolivia dijo que su inhabilitación como candidato a senador, decidida por el Tribunal Supremo Electoral de su país, ha sido un paso más hacia lo que consideró su proscripción definitiva y la evidencia de un posible fraude por mandato de Estados Unidos. Con este hecho, algunos miembros del tribunal no están garantizando una elección limpia ni transparente, advirtió. Escoltado por sus abogados, Morales reveló además que mantiene contactos con sectores de las Fuerzas Armadas y la policía que están preocupados por la deriva del gobierno interino de la presidenta Yanini Áñez, sienten que han sido engañados por la dictadura, advirtió. La justicia electoral de Bolivia no autorizó la candidatura a senador de Evo Morales para las regionales, para las elecciones generales del próximo 3 de mayo. Pues como te informaba, utilizó el argumento de que el expresidente no cumple con el requisito de tener una residencia permanente. Y bueno, Morales presentó mediante apoderados su candidatura a senador en la región que lo vio nacer a la vida política como líder de los Coca-Coleros en Cochabamba. Sin embargo, pues este rechazo lo considera de la siguiente manera: el Tribunal Electoral se somete a la dictadura y a la política norteamericana. No quieren que Evo vuelva a Bolivia. Es una instrucción de Estados Unidos. No quieren siquiera que Evo vaya a la frontera con Bolivia, en las provincias argentinas de Salta y Jujuy. Todas las medidas del Gobierno Nacional y del Tribunal Supremo Electoral obedecen a ese mandato norteamericano. Morales
Reveló además que mantiene contacto con sectores militares y policiales que, según dijo, poco a poco toman distancia del gobierno de la presidenta Áñez. La Policía Nacional ha sido engañada, las Fuerzas Armadas también. Estoy en contacto con miembros de las Fuerzas Armadas y la policía y están preocupados y enojados con la dictadura. Hay militares patriotas que están reflexionando arrepentidos por haber sido aliados del golpismo. Empieza a renacer el nacionalismo, dijo Morales, sin aclarar a qué nivel mantenía esas conversaciones. Estos contactos van a continuar, que lo sepa la derecha. Tengo derecho a comunicarme, aunque se sabe quien se comunica conmigo ya es considerado sedicioso o alguien que está en contra del gobierno interino. El expresidente no puede regresar a Bolivia sin ser detenido porque enfrenta cargos por sedición y otros delitos. Y el propio Evo Morales, a través de su cuenta de Twitter, dio a conocer este pronunciamiento que hacen sus abogados. Evo Morales, candidato a senador del Estado Plurinacional de Bolivia. El Tribunal Supremo Electoral inhabilitó a Evo Morales para ser candidato a senador. La sentencia del Tribunal Electoral es irracional, infundada y arbitraria, porque no constituye derivación razonada del derecho vigente. Evo Morales reúne todos los requisitos para ser senador. Sus derechos políticos emanan de la ley electoral, de la Constitución de Bolivia de 2009 y del derecho internacional de los derechos humanos. Además, cuenta en su apoyo con la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional en una resolución dictada en el año 2018. Concretamente, el Tribunal Supremo Electoral dice que Evo Morales no reside en Bolivia. Evo Morales no se encuentra en Bolivia porque corría el riesgo de ser asesinado por el golpe de Estado que lo derrocó en 2019. Sin embargo, su residencia en lenguaje constitucional sigue estando en Bolivia, dado que no ha sufrido ninguna intermitencia, porque la residencia no se interrumpe cuando por causa de fuerza mayor, posible homicidio, una persona egresa del país. Por todo ello, se agotarán los recursos internos dentro del orden jurídico boliviano, se pedirá al Tribunal Constitucional Plurinacional que aplique su propia jurisprudencia, sentencia 24 del año 2018. En paralelo, se acudirá y denunciará la situación ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, incluyendo medidas cautelares y provisionales. La lucha continúa, así lo expresa Raúl Gustavo Ferreira, uno de los abogados de Evo Morales. Y por su parte, la Unión Europea confirmó que participará como observadora en las elecciones en Bolivia. Así lo confirmó el alto representante del bloque supranacional para asuntos exteriores, Josep Borrell. Los comicios que tendrán lugar el 3 de mayo próximo y de ellos no podrá participar el expresidente Evo Morales, cuya candidatura a senador por Cochabamba fue ya inhabilitada. Así que la Unión Europea confirma que va a participar como observadora y el anuncio tiene como propósito lo siguiente: la misión de observación electoral de la Unión Europea refleja nuestro fuerte compromiso con el apoyo al proceso democrático en Bolivia. Para el país, las elecciones de 2020 serán cruciales en reafirmar su compromiso con los valores democráticos, el Estado de Derecho y los derechos civiles. Y además agregó: un proceso electoral exitoso es esencial para restaurar la estabilidad que Bolivia necesita para alcanzar sus objetivos políticos y socioeconómicos de desarrollo y prosperidad en beneficio del pueblo boliviano. Y mientras tanto, sigue la persecución política en Bolivia, el hostigamiento y la detención de personajes afines a Evo Morales. Arrestaron en Bolivia a otro ministro del expresidente Evo Morales. Se trata del ex titular de Desarrollo Rural y Tierra, César Cocarico, quien fue detenido acusado de incumplimiento de deberes. Así que esto es lo que ha provocado que se denuncie que el gobierno interino que encabeza Yanine Áñez ha instrumentado una política de persecución, hostigamiento contra líderes políticos del MAS, seguidores de Evo Morales. Así está el panorama en Bolivia. Te invito a que te puedas suscribir a nuestro canal La Política en el Mundo, dale en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones y te pido que nos puedas dejar aquí abajo tus comentarios.